Bueno, ¿cómo están? Vamos a hacer las devoluciones de las reseñas. Vamos a empezar con la reseña de Lidia. A ver cómo nos llevamos con este nuevo método. Vamos a empezar por el título. El entrenado resumen. El entrenado está bien. Resumen yo no le pondría como título una reseña. Yo trataría de buscar algo que dé cuenta del lugar desde donde estoy leyendo yo. Por ejemplo, puede ser, vamos a dar ejemplos para colaborarles, ¿saben? Me está dejando editar. Ahí está. Por ejemplo, el entrenado, una lectura poco habitual, pongámosle, porque pensando en alguna de las cosas que dijiste vos, Lidia, pero como vincularlo más con la sorpresa, con lo que te pasa con el libro, el entrenado, no sé, como encontrar aquella frase que cuenta desde dónde lees. Incursionar en nuevas o por ejemplo un texto diferente, no sé, algo que dé cuenta de lo que a vos te va pasando, ¿no? Eso lo buscas vos, le pones vos tus palabras. Fíjate que sean, vamos a tratar, vamos a marcar esto como sugerencias. Fíjate que sean, vamos a ponerlo así, mira. Esto lo voy a poner en rojo para que ahí va. Para que sepas que es algo que te aporte yo y que vos tenés que encontrar como tus propias palabras. Mira, vamos a pensar esto. Esta parte es un dato técnico. Esta parte sí es un resumen. Esta parte es un resumen. Esta parte es un resumen. Mira, esta parte es tu apreciación de la estructura. Y esta parte que revela el final es la impresión propia. Esto del final ambiguo tiene que ver con el final de la vida. Está muy claro cómo termina. El hombre cuenta y termina lo que contó. No lo seguimos hasta el día de la muerte, pero lo seguimos hasta un momento en el que él se asienta en una forma de vivir y encuentra la forma de vivir con eso que vivió, que es terrible y hermoso, las dos cosas. Pero quizá podríamos pensar en traer esto como principal dato de percepción y no hablar del final, porque si estamos haciendo una reseña y contamos el final, nadie va a querer leer esto, porque le estás spoileando el final. Podemos
hablar de un texto ambiguo. Mira, si vos le pones, vamos a marcar esto así, y vos acá le agregás un texto en vez del final ambiguo, acá le deberías agregar un cuestionante que deja al actor la libertad de imaginarse cómo termina la narración. No, porque la narración termina donde termina, el tipo no se murió. Lo que nos queda, la idea es si está describiendo su muerte o si está describiendo el final de un ocaso de la vida, como que se va a quedar así hasta que su vida termine. En realidad, si está describiendo su muerte, no podría escribirla. ¿Cómo va a escribir alguien que ya murió? Entonces es un fantasma escribiendo. Pero en vez de cómo termina la narración, podés pensar en la vida, cómo uno llega al fin de la vida o cómo, a ver cómo pondría. En vez de esto le podés poner cómo termina una vida que puede ser, no sé, particular, no sé, una vida conflictiva, particular, como caótica, una vida de destierros, no sé, lo que te ocurra. Yo te pongo esto, pero vos pones lo que a vos se te ocurra. Entonces, ya estás spoileando. Un texto ambiguo que deja al lector la libertad de imaginarse cómo termina una vida de destierros. Después podés hablar de la estructura, que es una apreciación también tuya. Entonces, lo más importante es siempre las apreciaciones. Esto lo podés pasar al final, mira. Lo movemos. Y entonces te queda. Acá tenés que agregar de qué vas a hablar, porque si no, no se entiende. La estructura del libro tiene dos partes. Una exclusivamente narrativa y una segunda que yo diría recapitula en vez de repite, porque algo que repite tiene si un libro repite tiene una connotación negativa. ¿Para qué va a repetir? Pero volver para decir cosas nuevas es distinto, no tiene connotación negativa. Que recapitula todo lo vivido con más refinamiento, pero, sacaría el pero porque relativiza, recapitula todo, no, tampoco algo, que recapitula lo vivido con más refinamiento. Acá pondría 2 puntos. De cada etapa aprendió algo y lo atesoró para plasmarlo en este libro exclusivamente. Acá podemos agregar al protagonista, porque no hablamos, no sabemos de quién. El protagonista
Mira, la estructura del libro tiene dos partes, una exclusivamente narrativa y una segunda que recapitula lo vivido con más refinamiento. De cada etapa el protagonista aprendió algo y lo atesoró para plasmarlo en este libro por momentos lentos, como él mismo lo expresa. Yo diría que los lectores lo encuentren. Es un narrador adulto desde que inicia. Entonces, acá me parece que empezaría el, el resumen, la parte resumen. Mira, esto también lo puedes dejar como opinión. Vamos a bajar esto acá. Por momentos lento. Y lo atesoró para plasmarlo en este libro por lo menos lento. Acá puedes poner un punto. A ver. Estoy pensando cómo sacar esto. Los gerundios. Las palabras siempre, nunca. Sacar el sus. Entonces, sacar a la cual, que se vuelve como técnico. Y entonces tratar de reformular la oración. La estructura del libro tiene dos partes, una exclusivamente narrativa y una segunda que recapitula lo vivido con más refinamiento. De cada etapa el protagonista aprendió algo y lo atesoró para plasmarlo en este libro por lo menos lento. Mira, así podemos hacer. Encantado. Voy a tratar de recordarme lo que dijiste. Este lo sacamos. Encantado por la luna. Sacamos esto. El verbo hacer tampoco es feliz. Vamos a sacar el verbo hacer, que es un auxiliar. Rinde podemos poner. Rinde homenaje. Viéndola. Encantado por la luna, le rinde homenaje. Vos en el encuentro dijiste algo de que uno podría seguir la luna y ver cómo él refleja lo que le pasa en ella. Y eso me quedó grabado que lo dijiste, es muy lindo. Está dicho de una forma más poética, pero es lo mismo que decís acá. Encantado por la luna, le rinde homenaje. Mira, en muchas partes del libro ya sabemos que es un libro, muchas no significa nada, partes tampoco, porque dijimos que el libro tiene dos partes, entonces con eso estamos mal. Vamos a poner encantado por la luna, le rinde homenaje. Mira, le rinde homenaje
Y en vez de poner muchas partes del libro, directamente vamos con la transforma. Vamos a sacar esto porque el gerundio nos está estorbando y el según también es. Vamos a cambiar el sub por cada momento vivido. La transforma en reflejo de cada. Ahí está. Mira. Encantado por la luna, le rinde homenaje y la transforma en reflejo de cómo, como reflejo de cada momento vivido. Porque como es singular, vamos a poner así. Vamos a bajar acá vamos a tirar un datito técnico que viene bien. En vez de poner esto, vamos a poner directamente Juan José Saer. Fue publicado, mira, es un verbo que se diluye ahí. Y editado. Editó, mira, en su primera edición. Editó. O la publica, o la edita. O podés poner, para que no se diluya tanto el verbo, pero entiendo que querés poner publicada y editada, podés ponerlo al revés. Para que tenga un solo verbo diluida, mira, publicada en enero de 2022. Su autor, Juan José Saer. Esto lo vamos. No hace falta que diga que fue impreso en la ciudad de Buenos Aires. Es un dato como demasiado técnico para una reseña. Mira, podés traer esta frase. Publicada en enero de 2022, su autor, Juan José Saer, construye, poner por ejemplo, construye y sacas el verbo ser. Perdón que me tomo el tiempo. Sacas este verbo ser. Construye un narrador adulto. Ya no te hace falta poner esto. Que cuenta parece que estuviera contando la historia de otra persona, su vida. Vamos a ponerle acá su vida, su compleja vida.
Adelante lo más importante. Vamos a poner esto. Mira. Con una fina realidad del personaje, no, de la construcción, con una fina realidad, con una fina construcción de la realidad del personaje, con un fino detalle. Mira, esto es como que está resumido. Yo pondría, para que se entienda mejor, con un fino detalle de la realidad del, como pusiste vos, del personaje, con un fino detalle de la realidad del personaje. Yo no pondría de un huérfano porque todo esto es como que lo pone en otro, lo pone como si fuera externo y después decís que es el mismo. Y acá está la orfandad. Entonces arrancaría la orfandad, lo lleva para que no haya tantos mira, en su mediana edad a embarcarse, me perdí en el siglo, 16, 15 es así, 16 es así, 17 es así, no sé, vos me dirás, no sé qué pusiste. Llegan a una isla y llegan acá, América. Mira, todo esto lo podés obviar y arrancar con esta parte que es la más fuerte. Único sobreviviente del ataque de los indios, y acá tenés que poner un conector, no se introduce, no se introduce en una narración cruda de la convivencia. Con ellos es como reiterativo, con los salvajes, que no sé, con los salvajes. No sé cómo lo querés poner. No sé si me metería con el Def G, porque si vas a hablar del Def G tenés que complejizarlo un poco. Y me parece que es mucho spoiler. Digamos, esto lo tendría que ir descubriendo el lector. Esto ya estás contando toda la novela y la gente después, ¿para qué lo leería? Mira, sin índice ni capítulos. Esto lo llevaría, porque hay mucho contado. Yo sacaría tanto contado, pero sin índices ni capítulos está bueno. A ver, ¿dónde hablamos? La estructura del libro tiene dos partes. Acá lo puedes agregar, sin índice ni capítulos.
Y acá podés hacer así. Bueno, tengo una duda sobre esta frase, porque escribir con precisión tiene como mucho que ver con que uno lo asocia a que fuera real. Y él está escribiendo una ficción. Entonces, yo diría que describe con detalle. Está bien, está perfecta las frases, pero yo le agregaría que es ficción. Es un libro que atrapa por las múltiples culturas que describe con precisión, quizás haciéndonos olvidar que estamos leyendo una historia de ficción. Si te queda así te va a rimar porque precisión está en la última. Yo pondría la precisión acá por la precisión con que, para que no te rime, por la precisión, esto lo puse yo, por la precisión con que describe, es un libro que atrapa por las múltiples, no, por las múltiples culturas que describe con precisión, está bien lo que vos habías hecho, mira, por las múltiples culturas que describe con precisión, tendrías que hablar de que te hace olvidar de que es ficción, pero la palabra ficción rima. Podrías hablar de la historia con que uno lo lee, que engaña los sentidos, haciéndonos creer que estamos leyendo datos históricos, una cosa así. Acá sí no queda otra que el gerundio, engañando a los sentidos, que se olvidan de inmediato que no estamos leyendo. Es un libro que atrapa por las múltiples culturas, que escribe con precisión, engañando a los sentidos, que se olviden de inmediato que no estamos leyendo un documento póstumo, por ejemplo, un registro, para decir que uno tiene que creer que es algo que es real. Porque si no, me quedo con la primera frase, pareciera que estoy leyendo un libro de historia que me va a dar datos verídicos y reales. Y entonces, no, esto es ficción. Entonces, hay que tener cuidado de no recomendar que lo vayan a leer en la escuela para aprender cómo vivían los Colastiné, por ejemplo. Múltiples culturas que escribe con precisión, hasta ahí.
son cosas que él no conoció, no vivió. Está bien, uno se documenta, pero lo inventó. Pero me encantó tu construcción de la estructura del libro. Me encantó, fíjate que lo único que hice fue como reordenar y, y sacar un poco, para no contarle a la gente todo, que la gente descubra cómo es la historia. Si uno le está contando cómo es la historia, sí se transforma en un resumen. Pero no tenemos que hacer un resumen. No hace falta hacer un resumen, porque si uno hace un resumen, la gente qué interés va a tener en leerlo, ¿no? Así que, bueno, estas son como mis ideas, todo lo que está en rojo, vos le das tu propia gana, tu propia impronta, tu propia verbalización, ¿sí?